Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Rosado, narrador, ensayista, crítico literario, investigador independiente. Bienvenidos de nuevo al canal Grandezas de Lilliput, donde no nos interesan los temas de moda, sino los temas atemporales, donde todo lo sabemos entre todos. Un canal cultural dedicado a la lengua española, a las letras, al arte. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Estás viendo la segunda parte del programa dedicado al escritor Juan García Ponce. En la primera parte tuvimos los testimonios de Esteban García Brosó, María Luisa Herrera, José Antonio Lugo, Adolfo Castañón y el mío. Si no la viste, te invito a hacerlo. Muchas gracias, Hernán, por aceptar esta invitación a hablar de Juan García Ponce. Dinos, por favor, ¿qué opinas de Juan como persona y como escritor? ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál es tu vínculo con él? ¿O cuál fue tu vínculo con él? La familia de Juan García Ponce y la mía son de la península de Yucatán. Eh, a Juan lo conocí primero de oídas, o sea, yo sabía que él era escritor, que su hermano Fernando era pintor, y tenía yo cierta curiosidad, digamos, de acercarme a él. Leí sus libros antes de conocerlo personalmente y lo que realmente me impactó fue cuando leí su autobiografía, las famosas autobiografías precoces, porque ahí lo que Juan vamos a decir, me contagió fue el amor por la literatura. Ese pequeño libro, el de los autores, Vida de los autores o por sí mismos, los de salieron como biografías precoces, fue una de las, digamos, de los paliativos de los elementos que me causaron una gran curiosidad e inquietud. Él además en ese librito, que es uno de los libros favoritos míos, el libro de Juan de la autobiografía, comenta muchas cosas con las que yo me sentí totalmente identificado con él. Por decirte, él es el mayor, bueno, era el mayor de una familia de 8 hermanos, es decir, una serie de coincidencias, pero el punto clave fue cuando él decidió hacerse literato. Y eso me creó una inquietud muy grande, porque yo en ese momento estaba estudiando ingeniería, pero al leer el libro de Juan, fue como tener un contagio literario en el cual mi corolario fue, si Juan García Ponce, a quien yo no conocía, se atrevió a dejar, digamos, a dejar su futuro bastante promisorio, porque la familia de Juan era una familia bien acomodada en Yucatán. Su padre era español, su madre era yucateca, pero el padre español pues, sentó sus mientes en Yucatán y tenían finalmente una fábrica de filtros de aceite para ferrocarril. O sea, eran acomodados. Su segundo hermano, Fernando, que era el artista, es decir, era el pintor, y Juan me confesó que, que el primero en dedicarse al arte fue Fernando, y que Juan después, digamos, lo siguió. Claro, Fernando era pintor, Juan escritor, y el tercer hermano, que era Carlos, fue el que de algún modo apoyó para que Juan y Fernando pudieran dedicarse al arte, digamos, apoyados económicamente por la fábrica del papá. Eso fue, te digo, muy importante porque me dio la visión de que uno podría desechar las comodidades
vamos a decir, de carácter económico por una vocación. Esa sería la palabra. Entonces, eso fue lo primero que yo conocí de Juan. Por supuesto, yo ya lo leía. El hecho de que algunas de sus novelas, como La casa en la playa, algunos de los cuentos estuvieran ubicados en Yucatán, también fueron muy importantes para mí, porque me sentí identificado no solo con el lugar, con la manera de ver el mundo de Yucatán, etcétera. Entonces, ya que yo lo había leído, yo tengo un ensayito que le llamé Mirada e Imagen, y entonces lo escribí en relación a Juan. Y que telenovela que salía de Juan, novela que yo leía, yo diría que los dos puntos claves de Juan, bueno, el más importante tal vez sería el erotismo, pero está también la mirada, está la identidad y está, digamos, el anhelo de vivir que tenía Juan. Era un hombre realmente muy intenso, todos los que lo conocimos, incluido tú, él era amable, era, digo, intenso en todos los sentidos, le gustaba beber, le gustaban las mujeres, tenía un gran sentido del humor. Entonces, pero el punto de que lo conocí fue bastante tardío, lo leía yo, lo veía yo de pronto en la televisión, haciendo comentarios, y un día, con otro amigo, con Alberto Dalal, que sabía que yo era admirador de Juan, me dijo, oye, ¿me harías un favor? ¿Le podrías ir a llevar a Juan García Ponce unas revistas de siempre que quedé yo en mandarle que no lo he podido hacer? Y entonces hablé a casa de Juan, me contestó, como bien lo dices tú en tu descripción, muy amable. Me dijo, vente un martes o no sé, un día cualquiera en la tarde. Y fui con los libros y realmente me cautivó, o sea, por su amabilidad, su gentileza. Ya estaba enfermo. Lo conocí cuando estaba todavía, lo conocí, pero no personalmente. Lo vi cuando todavía usaba bastón y iba a las conferencias, apoyado por Michelle Albán, pero no, digamos, no tenía yo ni la confianza ni, ni la impertinencia de acercarme a él, nada más lo veía. Pero en esa ocasión, una tarde, que te diré a las 5, creo, 4 o 5 de la tarde, que estaba ahí su hermano Fernando, me recibió con mucho gusto, me dio las gracias por haberle llevado las revistas, me invitó a un gin and tonic, y a partir de ahí él sabía que yo ya lo había leído, él sabía que yo era también de familia yucateca. Digo que hubo una serie de coincidencias de carácter familiar, de carácter genealógico, etcétera, que nos acercaron. Esto fue en los años 70, ¿verdad? Cuando lo Eso conocí. fue, yo creo que debe haber sido alrededor de finales de los 60. Ya había salido La Cabaña, Ujú, ya 69. había leído yo varios libros de él, y te digo, bueno, pues realmente eh, era muy importante para mí conocer su punto de vista, ver cuál había sido su formación, porque esa es la otra coincidencia. Tanto él como yo estudiamos en el Instituto México, en los colegios México. Él, digamos, éramos discípulos de los hermanos maristas. Él hacía burla de eso, pero de algún u otro modo, el hecho de que hubiéramos tenido una educación católica, familia yucateca, ser hermanos mayores de una familia grande y tener ambiciones de carácter literario, todo eso me conjuntó y me unió a él, y a partir de ahí tuve una verdadera amistad. En principio él siempre me consideraba su alumno, pero ya al paso de los años, muchas veces me llamaba por teléfono para decir, vete a cenar, en la noche te espero, etcétera. Yo llevaba siempre una botella de vino o una botella de vodka, de ginebra, en fin. Ese es, digamos, como el inicio. Y luego la propia situación de que a mí me interesa mucho también el erotismo. Juan y yo
tenemos, digamos, diferente tipo de erotismo. Yo le llamo, te digo, a él le gusta mucho el tema de la identidad, el tema de la imagen y sobre todo el tema de la, eh, eh, vamos a decir, de la individualidad. O sea que él veía siempre el amor, lo fue cambiando, ¿eh? Te voy a hacer, voy a ser un poco desordenado aquí, pero ¿qué? Te voy a decir, cuando yo empecé a leer a Juan, cuentos de imagen primera, etcétera, Juan estaba sobre todo muy cercano a César Pavese. Él era su Mm, primera influencia. claro. Eh, Tiene que ver ya desde antes con esto que te digo de la identidad personal, la sutileza que le gustaba a Juan, la sutileza, digamos, narrativa. Pero entonces, pienso yo, tuvo muchas influencias, pero pienso yo que su primera influencia fue Pavese. De Pavese empezó a adentrarse poco a poco a temas más complejos y también más atrevidos, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, Henry Miller fue una influencia fundamental también para él, porque Henry Miller, digamos, era ya el, en la época en que yo lo leía y que él lo leía, digamos, era el escritor erótico por excelencia, bastante irreverente en su lenguaje, en sus imágenes. Y entonces Juan también aprendió mucho de ahí. Luego empieza a leer, es decir, entre muchas otras influencias que él tenía, pero cuando lee a Robert Musil, entonces lo que había aprendido de Henry Miller pasa a un segundo plano y se empieza a meter precisamente con la cuestión de la identidad. Y el cuarto punto sería Klosowski. Eso es así de una manera muy simplificada. Todo eso yo lo veo como, ¿qué te diré? Cómo va ubicando el erotismo en su vida. El canto de los grillos es una etapa, digamos, donde Juan todavía estaba muy influido por el grupo generacional previo al de él. Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández, eh, Carballido. Carballido, por supuesto, es decir, de todos los que todavía estaban, vamos a decir, en la parte mexicana, te digo, cuando empieza ya a ensayar en términos literarios, yo siento que empezó a ensayar con los cuentos. En los cuentos empiezo a ver que él evoluciona, ya no se interesa tanto por la anécdota, sino por el efecto interior. Entonces yo por eso te decía que en eso me recuerda a Pavés. La generación de Juan era posterior a, digo, a Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Sergio Fernández, todos ellos eran de algunos maestros de Juan, ¿eh? Maestros de Juan, Héctor Mendoza, Luisa Josefina. Luisa Josefina. Ahora, debo decirte, que en honor a la verdad, que yo nunca sentí a Juan un gran dramaturgo. Yo, Mm, si yo te pudiera decir, yo diría que primero, en primer lugar, lo veo como que tiene como un gran ensayista, después como un gran cuentista y después como un explorador de la novela. Yo lo que pasa es que siento que la novela que a mí más me gusta de él, la que realmente me convence, es Pasado Presente. mm. Es una de las últimas y una de las que tiré donde yo pensé que Juan se despojó de todo ese elemento teórico que le infundió fundamentalmente Klosowski, ¿eh? Él me dijo que un día fue a la librería francesa a recoger a Michel Alban y vio quién era Klosowski y le gustó, le obsesionó el tema que es fundamental para él, que es el de la identidad, tiene que ver también con la enfermedad, eh, Juan Antonio. Es decir, el Mm. hecho de que él, digamos, estuviera paralítico, le dio tal vez un incentivo para buscar otra manera de relacionarse sin perder el erotismo. Ese, ese cambio fue fundamental para Juan, como te digo, es muy diferente al que tuvo cuando estuvo leyendo
primero a Henry Miller y después cuando estuvo leyendo a Musil, porque Musil era más, vamos a decir, filosófico, ya tenía el juego que tiré de la identidad femenina y por eso habla de la hermana olvidada, pero yo siento que la parte central de su temática de, vamos a decir, de utilizar a la mujer para él convertirse en puppet master y, digamos, llevar como la iniciativa y el placer no es tanto el placer erótico del cuerpo femenino, sino de poder entregar el cuerpo femenino, eh, digamos, a voluntad de él. Eso es lo que hacía que su novelística tuviera ya una conformación muy diferente a la que venía practicando. Todavía que tiene, por ejemplo, La cabaña, todavía es una novela típicamente musiliana, ¿me entiendes? Ya está el juego de la identidad, ya no importa si él se muere, le dotó de identidad Juan a Claudia, que es la protagonista de La cabaña, entonces le permite, pero es todavía, es una, vamos a decir, una aproximación tímida de algún modo. Mucho más fuerte es ya cuando en las últimas novelas, particularmente yo diría que me gusta la novela, me gustan muchas partes de la novela. Crónica de la intervención. ¿El cuál? Crónica de la intervención. Crónica, porque en Crónica, digo, tiene a dos mujeres, en Crónica, gracias por recordarme, pero la verdad a mí me convence mucho más, como ya te dije, pasado, presente, porque ahí hay una sinceridad, es una novela muy autobiográfica, ¿eh? Muy autobiográfica. El problema de la identidad aparece también en La invitación, que para mí también es una de sus mejores novelas, por La la ambigüedad invitación, que maneja una ambigüedad impresionante en La invitación. sí, sí es cierto, sí es cierto. Es que él va variando. A mí también me gusta, por ejemplo, De Ánima. En De Ánima yo veo otras influencias, igual que en La invitación. De Ánima yo creo que ya la influencia era el escritor japonés de La llave y de... Anisaki. Sí, exactamente. Pero bueno, él iba experimentando con respecto a lo que iba leyendo. Y sí, a mí, por ejemplo, tanto La invitación como De Ánima me resultan, ¿qué te diré? Atractivas porque, ¿qué te diré? Son menos rebuscadas, si quieres decirle tú. Ujú. Yo tengo en el librito que te dije de los cuentos eróticos de García Ponce, voy tratando de hacer una escalerita de cómo él va avanzando en su postura particularmente artística, pero muy relacionada con la parte erótica. Entonces, yo digo, los primeros cuentos tiene mucho la cuestión de el incesto, por decirte, ¿no? La atracción de entre hermanos fundamentalmente. Después va pasando al intercambio de mujeres, después va pasando a, a, este, a las dobles, o sea, como en el caso de Crónica, dobles pero opuestas. Y ya después, en la última etapa, es más bien, él es como, yo pienso, como el puppet master, como el titiritero, como el hombre que conduce el ánimo de la mujer. Y no solo es el ánimo, es la identidad y la individualidad y la sexualidad de la mujer. Ujú. Ese es tal Sin vez yo forzar la siento. voluntad de nadie. Exactamente, Ujú. exactamente. No hay sadismo en Juan García Ponce, no existe eso. ¿De alguna manera tú consideras que influyó Juan García Ponce en tu formación como ensayista y como narrador? Mira, por supuesto que influyó, te digo, él era mi modelo, mi modelo. Lo que pasa es que yo me fui por caminos diferentes, no la parte tal vez donde podríamos
compartir más es la atracción de, vamos a llamarle del alma femenina. Eso sí me gusta y me gusta en Juan, me gusta cómo lo maneja, es uno de los, para mí uno de los grandes logros y esa es la parte que yo me, que te diré, sí me sentí no solo influido, sino gratamente influido por él como modelo, digamos, pero ya no me aventuré a es decir, no me aventuré no por eh, mojigato, sino no me aventuré porque no comparto esa visión del amor, o sea, el amor de ser el puppet master, el titiritero, el que induce a la mujer al acto sexual, pero no con uno, sino con otro, y eso a él le entusiasmaba, y a mí en realidad no, por eso te digo, hay puntos de convergencia y puntos de divergencia. Ahora, lo que sí me gusta es la enorme admiración que le tiene a las mujeres, a Juan. Y debo decirte una broma que me decía Juan. Un día le dije, oye Juan, ¿tú has sido fiel a alguna de tus mujeres? No, ni siquiera le dije a una de tus mujeres. Le dije, ¿tú has sido fiel a alguien? Y me contestó muy serio, pero con esa sorna que él tenía, solamente a la literatura, me dijo. O sea, eso te puede dar una idea, porque sí estaba obsesionado con la literatura. Ahora, también una de las cosas que me gusta de Juan es su valor más que físico, su valor intelectual y ¿qué tiene? Su fuerza de voluntad. Cualquier otro escritor, pienso yo, que hubiera padecido una enfermedad como la que él tuvo, vamos a decir, siento que yo que se hubiera sentido derrotado. Y él nunca se sintió derrotado. Al contrario, yo cuando lo conocí, a Juan, todavía escribía a máquina, todavía podía beber, digamos, ya sabes que le gustaba mucho los gin tonics y los martinis y el whisky, en fin, el coñac, pero todavía él podía mover su copa. Poco a poco se fue deteriorando y al final ya era francamente difícil entenderle porque ya se le había trabado la lengua. Pero lo que es más impresionante es esa fuerza de voluntad y esa eh, ¿qué te diré? Convicción de que lo que él estaba haciendo era importante y que le permitió seguir escribiendo hasta los últimos días de su vida. Yo desgraciadamente ya al mero final, pues, cuando tú lo viste, yo ya no, casi, no es que no lo viera, es que él ya no me citaba, por decirte. Y muchas veces estaba, ¿cómo se llamaba la muchacha? Angelina, Ujú. y Angelina era la que nos traducía. eh, Entre todos ahí, yo iba con mi esposa, y entre todos ahí íbamos coligiendo qué era lo que había querido decir, pero nunca lo vi. Bueno, otra de las cosas extraordinarias, nunca hablaba de su enfermedad, ¿eh? Nunca. Es decir, era un estoico clave, es decir, su fortaleza, su fortaleza, digamos, anímica, ¿no? Y te digo, nunca lo oí quejarse. Me acuerdo que con una alumna que a lo mejor la conoces, Raquel Cerur, un día éramos un grupito ahí y le dijo Raquel, ay Juan, me siento muy deprimida, no sé qué hacer, me voy a divorciar, no sé qué. Y entonces le dice Juan, mira, tú me ves aquí a mí sentado, dice, a mí se me para una mosca en la frente y no me la puedo quitar. O sea, como un ejemplo, una reducción al absurdo de, de la fortaleza de Juan. Como tú sabes, él dedicaba las mañanas a escribir y las tardes a leer. Muchas veces, pues tenía que depender de Eugenia, de Angelina, de Meche, digo, para que le pasaran las páginas, lo cual también debe ser, pues, no sé, muy complicado. Pero Ujú. esa fortaleza espiritual es una de las cosas que realmente sí me llama la atención de él. Y además siempre estaba de buen humor, a pesar de todo. En una ocasión, Juan García Ponce, en varias ocasiones, Juan García Ponce dijo que el arte era su religión y en otra ocasión dijo que estaba muy agradecido con su enfermedad porque gracias a ella había podido seguir escribiendo. Si no le hubiera dado la enfermedad, tal vez se hubiera dedicado al alcoholismo o cualquier cosa.
Esto me recuerda un poco a ese poema de los dones de Borges. No sé qué Sí, opinas. claro que sí, donde da gracias, ¿no? Gracias por el tal y cual cosa de la vida, don Borges, Sí. ¿no? Yo creo Te que doy tiene una actitud gracias. similar, ¿no? Tienen una actitud semejante. Sí. Ahora, la fuerza de voluntad de Juan, creo yo que no está necesariamente ligada a su enfermedad. Claro que en la enfermedad, digamos, se enfatiza de una manera muy, muy patente, pero yo creo que él ya tenía la voluntad. Él lo único que quería era ser escritor. Y eso es otra de las cosas que me hace admirarlo profundamente, ¿no? Y dentro de lo que cabe, Juan es, como contigo y conmigo, es un escritor, digamos, de, de elite. O sea, no a todo el mundo le gusta lo que escribe, pero a mí sí, a ti y a mí también, a José Antonio Lugo, o sea, pero te digo, era parte de de su cometido con la vida, ¿no? Y muy sincero también, era muy valiente. Tuvo problemas, por decirte, con Salvador Elizondo cuando publicó Crónica de la Intervención, porque utilizó el nombre de Mariana, que era el nombre de la hija. Y eso no le importaba a Juan. Y mira que Salvador Elizondo y Juan eran amigos guión enemigos. Se amaban y se odiaban. Y y competían, por supuesto, competían. Yo tuve oportunidad de también ser alumno de Salvador y la verdad con cierta fidelidad hacia Juan dije, no, yo de Salvador las cosas que a él le interesan no me interesan a mí. En cambio, lo que Juan me estaba dando, claro que sí. Ujú. Sí, creo que son dos visiones muy diferentes. Muy diferentes. Los dos Aunque, además fueron compañeros del Centro Mexicano de Escritores. claro, aunque también está el factor del éxtasis, de la mística, que les importaba a los dos. También Sí, estaba bueno, Joshua Page, por eso él lo ejemplo. explora mucho en Crónica, donde pone a Esteban, que es que se va a Japón, etcétera. Esa parte mística sí la comparten, pero yo siento que la de Juan era más auténtica. La de Salvador, ese misticismo era un misticismo, no sé qué decirte, eran muy amigos y te digo, y competían y eran enemigos. Y yo escribí un ensayo sobre comparando a Juan y a Salvador, y bueno, los dos, como él lo dice, el propio Juan lo dice, yo creo que lo dicen en tenía obsesión Juan con Salvador. Eran, como te digo, como Caín y Abel. Y entonces, en, en pasado presente, finalmente él hace una especie de evaluación y dice al final, bueno, pero tanto uno como el otro, o sea, tanto yo como Salvador, los alter egos de la novela, finalmente nos convertimos en algo así como distinguidos escritores o algo así, ¿no? Ujú. Pero no había rencor de parte de Juan, más bien se da cuenta de que eran dos mundos diferentes los que ellos estaban tratando. El Claro, mundo de Juan, yo siento que es más, ¿qué te diré? Más complejo. El de Salvador también era complejo, pero era más complejo en términos más que eróticos, intelectuales. No sé, puede ser que me equivoque, pero sí. Hernán, no sé si quieras agregar algo, alguna anécdota que recuerdes con Juan. ¿Quieres agregar algo? fue en cierto modo el, mi, mi hermano mayor, por decirlo de algún otro modo, aunque te digo que yo traté de no ser un epígono, ¿me entiendes? O sea, traté de buscar dentro de mis temas, que pueden ser temas muy variados. Por ejemplo, cuando escribí Península, me acordaba todo el tiempo de Juan, por su familia y todo, pero ya no veo, digamos, eh, una influencia directa. La influencia, por sobre todo, es la influencia de su amor a la literatura, la influencia de su disciplina y la influencia de su entereza, porque eso sí te juro que
no veo a ningún escritor, ni siquiera a José Emilio Pacheco, que te diré con esa convicción literaria, temática literaria y de esfuerzo. Fíjate que José Emilio Pacheco le dedicó un poema a Juan García Ponce. Pacheco lo consideraba su gran maestro e incluso podríamos decir que la Mariana de las batallas en el desierto tiene algo que ver con la Beatriz de la Invitación. No sé qué opines. Sí, sí, puede ser, claro que sí. Bueno, Pacheco era un hombre generoso, ¿eh? Era un hombre Mm. generoso. Y Juan, de algún modo, yo diría que, por eso te digo yo que los dos jerarcas de la generación de Juan eran, por un lado, Carlos Fuentes, que era mayor, y por otro lado, sin duda, Juan. Pero Juan era más bien el escritor secreto, el escritor perverso, el escritor intimista, el escritor que se salía. A Juan le gustaba salirse de la norma, no le gustaba seguir la norma. En los primeros cuentos y novelas hay todavía como un coqueteo de la relación de pareja, vamos a decirle, entre, entre comillas, normal. Pero ya, yo diría, no sé si a partir de la cabaña, desde antes hay atisbos ahí, pero yo creo que él rompe con, digamos, la parte convencional del amor y encuentra su propio tipo de amor, que además le siento yo que le sirvió precisamente por la enfermedad, le sirvió como un paliativo. Y a Juan estaba muy orgulloso de ese hecho raro de que él podía convencer a una mujer de acostarse con otro hombre, en donde te digo, él era el puppet master, él era el director de orquesta, a él ya no le interesaba el, el placer físico personal, sino le interesaba más cómo sometía a una mujer a su voluntad y la mujer sometía a otro a su voluntad y Juan era realmente nada más el espectador y, y disfrutaba. Había muchas fiestas, yo nunca participé en esas fiestas, pero en donde de pronto le pedí a Juan a alguien que sacara a bailar, digamos, a Angelina, yo creo que hasta Michelle en alguna ocasión, y luego que te diré, bueno, ahora desnúdala y esto y lo otro. Eso era algo que a él le daba una fuerza erótica, pues siento yo que muy satisfactoria y perversa, sin lugar a duda. Pues Hernán, muchísimas gracias por haber participado en este homenaje a Juan García Ponce. Bueno, no, al contrario, gracias a ti. Yo ya te conocía y todo, y bueno, te he visto en la facultad y en alguna vez también he leído varias cosas tuyas. Entonces, pero qué bueno que estás haciendo la dignificación de la obra de Juan García Ponce. Y es muy bonito lo que comentaste con José Antonio, que te dijo, Juan, usted conoce mejor a mis personajes que yo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era una persona muy generosa, ¿no? Sí, era Era generosa, era amable, era simpático. muy bien, Hernán. Órale, muy bien. Te agradezco mucho. Bueno, pues un gusto saludarte y te deseo mucho éxito en este proyecto. Muchas gracias, Hernán. Hasta Bueno, pronto. cuídate. Hasta pronto. Juan García Ponce, por José Emilio Pacheco. Frente a la casa en que vivió Juan hace muchos años y está a la vuelta de aquella en donde sigo viviendo, hay un árbol, el mismo de su adolescencia que fue mi infancia. Ahora ya somos contemporáneos, entonces nos dividía un abismo de 7 años. Con regularidad brutal, los empleados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro mutilan el árbol a machetazos. No lo podan, su único objeto es que las ramas vivas nunca toquen los cables. En las raíces, la gente deja bolsas de plástico y basura, derrama espuma detergente unida al aceite de los coches que asaltan ya las aceras. Pero cada año el árbol invencible florece. Es la victoria de la vida en esta ciudad de la muerte. Paso todos los días bajo su sombra
e invariablemente recuerdo que ese árbol está siempre en los libros que escribe Juan y en su vida, en su absoluta y admirable victoria contra la enfermedad, contra la desesperación, contra todo. Hola Ricardo, ¿cómo conociste a Juan García Ponce? ¿Cuál fue tu acercamiento con él? ¿Cómo lo miran las nuevas generaciones como tú? ¿Qué más o menos planteas en el libro que escribiste sobre él? Hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Pues mira, yo llego a Juan García Ponce en el 2003 a raíz de que se le otorga la medalla Héctor Victoria Aguilar por parte del Congreso de aquí de Mérida, Yucatán. Yo en ese entonces iniciaba como periodista cultural en un periódico local, y pues me toca asistir a esa ceremonia. Yo tenía 21 años en esa época. Y pues me llamó la atención, ¿no? Que le dieron una medalla a un autor yucateco, pero del cual nunca había escuchado hablar, y que además pues no tenía una fuerte presencia aquí en el estado, ¿no? Es así como me entero, pues en esa ceremonia estuvo María Luisa Herrera, su asistente, eh, y es así como me entero que existía este autor oriundo de Mérida, que había hecho carrera en el centro del país y que pues era un autor no solo nacional, sino con resonancias internacionales. Y esto pues me impresionó mucho como joven periodista, como joven autor, porque me abrió los ojos a la posibilidad de que incluso estando aquí en la provincia, la literatura podía alcanzar cauces insospechados, como es el caso de pues, la trayectoria de Juan García Ponce. Entonces, bueno, a raíz de eso, realmente pues me empiezo a abocar a leer su obra, a conseguirla también, porque sus libros pues en los últimos 20 años no han sido tan fáciles de conseguir. De repente algunos se han reeditado, pero muchos otros no. Entonces ha sido una labor básicamente arqueológica, encontrar pues primeras ediciones, ¿no? O sus títulos más raros, al grado de que pues con los años he ido conformando mi propia colección de primeras ediciones de su obra. Y pues recientemente, pues tantos años, digamos, leyéndolo y trabajándolo, porque pues escribí ensayos, participé en ponencias y organicé incluso unas 4 ediciones de las jornadas garciaponcianas aquí en Yucatán y en una ocasión en Ciudad de México. Pues bueno, se va conformando ahí pues un cuerpo de textos donde abordo eh, su literatura, su obra, y pues al grado de que este año se publicó este libro que tengo aquí en mis manos, Universo de Juan García Ponce, atisbos y miradas a su obra, el cual fue ganador del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida y fue coeditado por el sello Libros del Marqués de la editorial Textofilia este año. Y pues bueno, este libro es una colección de ensayos en torno a variados aspectos de su producción literaria, por ejemplo, del ámbito teatral de Juan como dramaturgo. También hablo de Juan como editor, como agitador cultural en revistas como la Revista Mexicana de Literatura, SNOP, Diagonales y demás, ¿no? También abordo el simbolismo en su novela La Gaviota, que es una novela, pues, digamos, de iniciática, una novela de un romance juvenil que tiene Es como muchos... un cuento largo, ¿no? O un cuento largo o noveleta, justamente eso propugno en mi ensayo, ¿no? Ujú, Si es cuento de largo aliento o si es una noveleta, ¿no? ujú. Y bueno, en este libro pues abordo esos aspectos, también hablo de la generación de la Casa del Lago, pues para poner un poco en contexto pues todo el movimiento artístico literario de la época. También hablo de Juan como crítico, ¿no? Como crítico de arte, como crítico teatral.
y crítico literario, por supuesto. Y bueno, pues esas variadas aristas del corpus de su trabajo. Igual tengo que decir que en 2022 se da la oportunidad de que yo escriba el prólogo a El canto de los grillos, esta obra teatral iniciática, con la cual pues realmente Juan se da a conocer en el ámbito nacional, porque recibe el premio de la Ciudad de México, premio Teatro de la Ciudad de México. Y se desarrolla en Mérida esta obra de teatro. Y se desarrolla en Mérida, es correcto, El canto de los grillos, y pues en 2022 la editorial Odradec, dirigida por Alfonso Daquino, un acucioso investigador y editor, pues me invitan a escribir este prólogo, precisamente porque la obra se ambienta aquí en Yucatán, y bueno, porque pues también tienen noticia de que pues aquí hemos estado trabajando en la obra de Juan. Juan García Ponce llegó a decir, a escribir, incluso en una ocasión, que el canto de los grillos ya no le gustaba, pero que ahí está todo, pero no está todavía expresado, está simplemente enunciado. Yo también he escrito sobre el canto de los grillos y yo creo que ahí están algunos de los temas esenciales que desarrollará después de una manera mucho más profunda. Por ejemplo, este personaje femenino abierto, eh, que no tiene ningún tapujo en expresarse, en ejercer su libertad, en contraposición con el personaje femenino reprimido, provinciano, inhibido, ¿verdad? Entonces están estos dos polos ya desde el canto de los grillos. Evidentemente ya con la influencia de Klosowski, con la influencia de Musil, con la influencia de Bataille y de tantos otros autores, pues ya todo esto se va a dirigir hacia cauces mucho más originales, mucho más profundos. Pero básicamente El canto de los grillos es una obra que trata sobre esa vida cerrada, esa vida provinciana, esa vida un poco asfixiante, ¿no? De la provincia. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, yo creo que no solo en El canto de los grillos, sino en general en toda la obra de Juan hay una cierta provocación, ¿no? Hay una agitación que él propugna a través de sus letras y a través de contrastar precisamente dos mundos o dos aspectos de la misma moneda. En El canto de los grillos, por ejemplo, es el choque cultural entre las costumbres de la Ciudad de México con pues la vida tradicional, conservadora y provinciana de Mérida, que él conoció muy bien, pues él pertenecía a una de esas familias, digamos, acomodadas de la ciudad y que pues igual eran muy cercanas a la religión católica. Sin embargo, pues Juan se fue por la tangente y lo que hace, yo creo que a la distancia, ya viviendo en Ciudad de México, haciendo su vida en otra parte, es evocar, por un lado, la nostalgia del terruño primordial, pero también eh, acicateando estas diferencias, resaltándolas para crear drama, para crear conflicto y de alguna forma homenajeando su propia, digamos, su propio origen, su propia cultura, pero también satirizando la sociedad yucateca. Y eso, ese tipo de estrategias o recursos los podemos rastrear en varias de sus obras, algunas más escandalosas que otras, pero creo que a Juan siempre le gustó ese tipo de confrontación, ese tipo de provocación y generar discusión, generar diálogo a través pues, de las ideas y también a través del humor inteligente. Tal vez no todos, o sea, Juan García Ponce, yo siempre he dicho que no es un autor de masas, no es un autor para todo público y creo que requiere cierta, digamos, cierto bagaje cultural y por supuesto un refinado humor para comprender qué es lo que intenta hacer él a través del erotismo, a través de las relaciones personales que siempre están presentes en su obra. Al menos así lo he leído yo, que soy de la generación de los ochentas,
y que crecí en los 90s y que lo conocí hasta los 2000, 2003 como autor, estamos hablando de que soy un lector de Juan del siglo XXI. Y así es como me he aproximado a su obra, que a pesar de, bueno, de las ideologías al uso y de los movimientos sociales de los últimos 20 años, creo que esfuerzos como seguir investigando Juan, seguir publicando sobre Juan, hacen que no se pierda su importancia y su relevancia en la literatura mexicana. Hay otros autores o autoras que hoy en día son más, han sido revalorados o atesorados o reeditados, y Juan ha quedado un poco a la saga de estos escritores y escritoras. Pero yo pienso que, bueno, la literatura es cíclica y eventualmente también se volverá a reeditar y se volverá también a revalorar su trabajo. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablarnos un poco de Juan García Ponce. No sé si tengas algo último que agregar. Pues nada, invitar pues a los lectores a que se acerquen a la obra de García Ponce, aunque sus libros sean difíciles de conseguir y su literatura, su escritura no sea tan fácil, tan accesible como la literatura ligera que hay hoy en día, creo que vale la pena el esfuerzo de rastrear a este autor, de acercarnos a leerlo, y sobre todo porque nos va a brindar, nos va a arrojar luz, nos va a arrojar una nueva mirada tal vez en cuanto al erotismo y en cuanto a todas las posibilidades que tiene la literatura en tanto instrumento de conversación y de instrumento de discusión también en torno a las relaciones interpersonales y sobre todo pues al mundo del amor en el sentido amplio. Excelente. Gracias, Ricardo. Hasta Muchas luego. gracias, Juan. Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Filipo Le y con alegría, como siempre, les digo que está Julieta García conmigo. Julieta. ¿Qué tal? Hola, estoy encantada de estar aquí y además porque no solo tenemos un gran invitado, sino que además vamos a tocar un tema del que hemos hablado Filipe y yo muchas veces fuera del aire, pero que no habíamos tratado nunca en este programa y entonces es algo que me emociona mucho. Pues hoy tenemos un invitado que ha trabajado muchísimo en la obra que vamos a tratar hoy. Me refiero a Juan Antonio Rosado. Juan Antonio, bienvenido a este programa y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias, Filip, muchas gracias, Julieta, gracias, Hernán, por la invitación. Pues como algunos saben, estamos desde hace ya unos días organizando un ciclo en la Casa del Tiempo, un ciclo sobre una faceta muy importante de la obra y del pensamiento de Juan García Ponce, que tiene que ver pues la relación que existe entre el arte y lo sagrado, ¿no? Y especialmente con la visión de él, pero de eso vamos a hablar. La visión de García Ponce no solamente carga con su reflexión personal, pero también sabemos que era un enorme lector y alguien que ha sabido escuchar voces importantes, filtrarlas, adaptarlas, en fin, lo que es la vida de un gran intelectual. Y a mí siempre me pareció que este gran intelectual, que era Juan García Ponce, está un poco no desaparecido, tampoco hay que exagerar, pero quizás no está en el lugar donde debería de estar. Yo creo que hay muchos autores que se comentan, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Julieta, que la obra, y para mí, Philip, especialmente la obra ensayística, es algo que tiene una solidez y una fuerza que me atrae, me sorprende y no me confunde, pero sí me aporta elementos de reflexión que tienen que ver con otras reflexiones. En fin, se mezcla con muchas cosas que pues nos importan, ¿no? Sí, no, yo creo que dices muy bien, es un autor que siento que durante mucho tiempo fue muy sonado, en algunos casos fue muy polémico y yo creo que
que precisamente por esa parte polémica debería de estar otra vez retomándose. Hay algunas cosas, o muchas de las cosas que escribió Juan García Ponce, que hoy se tendrían que leer desde otra perspectiva, con una mirada distinta, pero que valdría la pena también por eso recuperar, porque era un autor además también como muy cuidadoso en muchas cosas, un autor muy lector, muy evidentemente lector cuando lo lees, es un autor literario, ¿no? Estás leyendo a otros autores cuando lo lees a él, y esa es una de las grandes virtudes, no solo de su obra, sino de la misma escritura de algunos autores, ¿no? Que son transparentes en sus lecturas, y me parece que eso es algo que deberíamos de retomar en este país y en otros, pero principalmente en México. Y yo no sé qué tiene nuestro invitado que decir al respecto, porque él nos dijo fuera del aire que su tesis doctoral es sobre García Ponce y el misticismo, y él ha trabajado ampliamente la obra de García Ponce y vale la pena tener su conocimiento acá. Cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar, retomando lo que acabas de decir de que Juan García Ponce es un autor libresco, en eso se parece mucho, por ejemplo, a Borges y también muchísimo a Salvador Elizondo y a Inés Arredondo y a Juan Vicente Melo y a otros autores de su generación. Todos ellos eran grandes lectores, fueron una generación de críticos, es decir, de lectores activos, no lectores pasivos, sino lectores que daban cuenta de la cultura, de lo que ocurría en la cultura mexicana y universal. Se nutrieron de prácticamente todas las tradiciones literarias y artísticas, y particularmente Borges fue un influjo decisivo en Juan García Ponce. También Pierre Klossowski, también Georges Bataille, también Henry Miller. Todos ellos autores librescos, como ocurre también con cualquier otro gran autor de la literatura universal, ¿no? No nada más son autores vitalistas que viven mucho, sino también que leen mucho. Y recordemos que leer es otra forma de vivir. Y García Ponce, pues leía, era un gran lector y vivía en las lecturas que él realizaba y daba cuenta de ellas. Fue un gran crítico literario, uno de los más prestigiados críticos de arte, así como Juan Vicente Melo fue uno de los más prestigiados críticos de música en el país. Toda esta generación a mí me parece de las generaciones más brillantes que ha producido México, por su cohesión como generación y por sus intereses temáticos y estilísticos. Salvador Elizondo también es otro, Inés Arredondo también, Huberto Batis, no, Carlos Valdés. Toda la generación me parece muy, muy brillante, y yo creo que hay que retomarla a toda la generación. Es la generación a la que Juan García Ponce le gustaba llamar generación de la Casa del Lago, para no confundirla con la revista Medio Siglo, porque algunos críticos le llaman generación de medio siglo, pero a García Ponce no le gustaba ese nombre, porque había una revista de la Facultad de Derecho que era la revista Medio Siglo, y no le gustaba que los confundieran con esa revista. Juan García Ponce fue maestro de José Emilio Pacheco, tan es así que Pacheco tiene un poema que le dedica a García Ponce, e incluso podríamos decir que la ambigüedad que se genera en las batallas en el desierto al final, cuando no se sabe si Mariana existió o no existió, pues ahí en el fondo Pacheco está retomando una idea de García Ponce que surgió en La Invitación, esta novela que a mí me parece de las mejores novelas de García Ponce, que se titula La Invitación, y de las menos leídas, pero es una obra que a mí me parece muy importante por la ambigüedad que maneja. Al final no sabemos, los lectores, si Beatrice existió o no existió, porque García Ponce nos proporciona todos los elementos para que nosotros deduzcamos que sí existió, pero también nos proporciona todos los elementos para que nosotros deduzcamos que no existió jamás, que nunca existió. Y es una novela, al igual que La Noche, que a mí me parece un poco fuera del corpus general
de la obra de este autor porque nos presenta una realidad negativa, una conclusión un poco negativa. En estas obras, tanto en La Noche como en La Invitación, vence la realidad, es decir, la realidad se impone a la imaginación, a la fantasía y también a la intimidad. Cuando en la inmensa mayoría de las obras de este autor, la inmensa mayoría, yo digo que el 95%, se impone la imaginación, se impone la intimidad, se impone la fantasía, se impone la literatura, se impone el arte, todo esto. Pero esas dos obras, particularmente La Noche y La Invitación, son excepciones en toda la obra de García Ponce. Me podrán decir que en Crónica de la Intervención hay un capítulo en el que interviene el ejército y hace la masacre del 68. Sí, pero la conclusión, la solución de Crónica de la Intervención es una solución vitalista, es una solución positiva, a diferencia de La Invitación o de La Noche, donde pues vence la locura, vence la muerte, vence la realidad. Entonces, bueno, yo creo que me extendí un poco en la respuesta, ¿no? No, está muy precisa tu respuesta. Y yo pensaba escuchándote y escuchando una descripción de esta generación, de efectivamente una forma de trabajar y una forma de vivir, ¿no? Que era muy gente inmersa en la literatura. Creo hay como un primo externo a este pequeño grupo que mencionas, que es Sergio Pitón, que también... Claro, por supuesto. Como vivía fuera del país, no era directamente involucrado, pero a mí me parece que un elemento muy fuerte es la noción que acabas de mencionar de fantasmagoría. O sea, recuerdo muy bien, yo fui editor en Francia de La Obediencia Nocturna, una gran satisfacción intelectual, y me acuerdo que todo el mundo que leía la novela me decía, oye, los amigos que la han leído, me decían, es extraordinario porque no sabemos bien los momentos que es real, los momentos que bascula o que podía bascular, ¿no? Que es un poquito lo que acabas de explicar en el caso de García Ponce, ¿no? Una cosa de la fantasmagoría. Sí, la Obediencia Nocturna, a mí me parece, no sé cuál sea tu opinión, me parece una obra nihilista, porque ahí es claro que Beatriz no existe. Sí. Porque además está alcoholizado todo el tiempo el personaje. En cambio, en La Invitación de García Ponce, Beatrice es ambigua. ¿Existe o no existe? Están las dos posibilidades. Es una ambigüedad impresionante. Es muy sintomático que ambos autores hayan utilizado este prestigioso nombre porque nos remite a Dante, que es el signo único en la comedia. Mira, Julieta, tú, de tus recuerdos de Juan García Ponce, porque fue importante para ti, si has trabajado también. Del otro lado que dijo Juan Antonio, ¿qué te gustaría subrayar o profundizar con él ahorita? Me llama mucho la atención esta parte como de la fantasmagoria y así, porque siento que había nada y le entusiasmaba, era más que la fantasmagoria, que sí. Creo que lo que le gustaba mucho era la dualidad. Eso está, por ejemplo, en el caso de Crónica de la Intervención. O sea, los dos personajes, María Inés y Mariana, son la misma, pero no. Pasa, por ejemplo, pasa en muchísimas de las obras. En El Gato, que es un cuento que después fue novela, en esa obra, por ejemplo, el gato es o no es, el gato puede ser la misma chica, el gato es un poco el deseo, el gato es él, o sea, es esta cosa como de la dualidad, algo que puede interpretarse de muchas maneras, y eso es algo que me llama mucho la atención, pero creo que la dualidad es algo con lo que juegan como éticas, morales muchas veces, y morales en un sentido además que todavía resulta escandaloso. Hoy en día, por razones distintas a lo que resultaba escandaloso cuando él escribió esas novelas, pero sigue siendo escandaloso. Escandaloso, voy a entrecomillar, aquí no me ven los radioescuchas, pero lo estoy entrecomillando, el uso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? La forma en la que se someten a los deseos, que es muy del Marqués de Sade, cosas por ahí no estoy de acuerdo, Discutamos eso, porque me parece que hay una serie de cosas en donde el deseo funciona de muchas formas
casi filosóficas, a mi juicio, dentro de la obra de García Ponce. Sí. Mira, a mí García Ponce me dijo en varias ocasiones que él nunca había leído al Marqués de Sade, porque le aburría profundamente, y de hecho creo que hasta lo escribió, le aburría profundamente. Sí, En García Ponce tenemos que todo es permitido en la intimidad y sin forzar la voluntad de nadie. Es decir, no hay sometimiento, no existe el sometimiento. Incluso García Ponce hizo una parodia del Marqués de Sade, una parodia extraordinaria del Marqués de Sade. El Marqués de Sade, Juliette o las prosperidades del vicio, eso es moralismo puro. ¿Cómo responde García Ponce? García Ponce responde: Inmaculada o los placeres de la inocencia. Y en la inocencia no hay ni virtud ni vicio, porque él elimina toda la moral para dedicarse únicamente al placer de la inocencia. Entonces ahí, como dice Nietzsche, ser inocente es no saber lo que es la inocencia, o como dice también Octavio Paz al referirse a García Ponce, la inocencia es la ausencia de culpa. Entonces las mujeres, hay dos tipos de mujeres en la obra de García Ponce: la mujer abierta, disponible, que no se somete, sino que explota sus propios deseos, y esta nos conecta con lo sagrado, con la prostituta sagrada, con la prostitución sagrada, las sacerdotisas de Afrodita o de Astarte. Yo lo comparo siempre con la novela y la película Teorema de Pasolini. No sé si conozcan Teorema de Pasolini. En Pasolini tenemos a un personaje que es el huésped, anunciado por un cartero que es Angelino. Angelino llega a una casa burguesa y les anuncia, es la anunciación, le anuncia a esta familia burguesa que va a llegar alguien. El que llega a esta familia burguesa es el huésped. ¿Quién es ese huésped? Es Dios. Entonces, el huésped en la novela y en la película Teorema de Pasolini, pues tiene contacto con toda la familia, contacto físico con toda la familia, con la sirvienta, con el papá, con la mamá, con la hija, con el hijo, con todos. Es lo que se llama en mística el toque divino, porque Pasolini se fundamenta mucho en el Cantar de los Cantares, también indirectamente en el Bhagavata Purana de la antigua India, que es cuando Krishna tiene contacto con 1000 pastoras, ¿sí? Entonces es el toque divino. Este huésped le otorga la gracia a cada uno de los integrantes de la familia, pero después tiene que irse, se retira de la casa. Al retirarse de la casa, todos pierden la gracia, y entonces cada uno se empieza a volver loco y a parodiar sus propios ideales. La única que se salva es la sirvienta, porque es la única que asciende en cuerpo y alma y la única que empieza a realizar milagros. No sé si ustedes recuerdan la película o la novela. En la novela es mucho más compleja, obviamente, narrativamente, ¿no? Entonces ese huésped es como Dios. ¿Qué dice García Ponce de Robert, el personaje central de Klosowski? Pues dice que es una diosa. Lo mismo que Diana en la novela El baño de Diana de Klosowski. Entonces, aquí la mujer en García Ponce funciona como diosa, como una diosa capaz de proporcionar lo sagrado y el toque divino, ¿no? Entonces es una alegoría. Él mismo en una de sus ensayos o en una entrevista dice textualmente, cuando se refiere al gato o a la gaviota, dice que hay una función alegórica en el fondo, que son alegorías que necesitan una lectura indirecta para encontrar un sentido indirecto. No podemos interpretar literalmente lo que leemos en García Ponce. El Marqués de Sade transgrede, viola, transvalora los valores. Ahí tenemos el libertino que somete al otro, fundamentado en la ilustración y en el racionalismo francés del siglo XVIII. Lo que hace es apelar todo el tiempo a la naturaleza. La naturaleza no es buena. Justin muere porque le cae un rayo. No sé si ustedes recuerdan. Hasta la naturaleza se ensaña con la pobre Justine. Justine hace el bien, pero le va muy mal en la vida y al final la parte un rayo.
Mientras que Juliet es una mujer libertina a la que le va maravillosamente bien al final. En García Ponce no ocurre esto. Jamás, jamás. García Ponce lo que tenemos es una alegoría de lo sagrado, donde no hay ni bien ni mal, no hay ni virtud ni vicio, todo está permitido mientras ocurra en la intimidad, entre adultos y sin forzar la voluntad de nadie. En el Marqués de Sade se fuerza la voluntad, todo el tiempo se está forzando la voluntad, hay el sometimiento, hay la tortura. En Historia de O es un sometimiento voluntario. Leyeron Historia de O, que no es del Marqués de Sade, es de una mujer. Sí, era la secretaria de Polón en Gallimard. Exacto, sí, sí. Que lo escribió para desafiar a Jean Paulhan, que era su amante, ¿no? Exacto. Ajá. Esa es otra cosa, es otra cosa. Entonces ni siquiera se parecen en todo a la Robert de Kolosowski, porque la Robert también tiene su lado maligno. Mariana, María Inés, Claudia, Georgina en El canto de los grillos, Beatrice en La invitación, Inmaculada, Alma en la novela El gato, todos estos personajes, Marcela en el libro, etcétera, etcétera, representan lo sagrado. Digamos, es una divinidad, como una divinidad que es capaz de proporcionar el toque divino a los demás. El misticismo de García Ponce es ateo, no hay que olvidar eso. Entonces, si Dios ha muerto, como dice Nietzsche, hay que sustituirlo. En Klosowski es Robert, en Pasolini es el huésped. Recordemos que Pasolini era homosexual. Al ser homosexual nos pone a un hombre, no nos va a poner a una mujer. Y además la sirvienta, que es la única que asciende en cuerpo y alma y hace milagros, Pasolini era comunista. En la obra de García Ponce, todo ocurre en la intimidad. Es un escritor, él mismo se designaba como un escritor de alcobas, es decir, toda su obra ocurre en la intimidad. Solo en Crónica de la Intervención y en La invitación hay secuencias en el exterior, y en Inmaculada un poco, pero en casi prácticamente toda su obra todo ocurre en la intimidad. Y nadie fuerza la voluntad de nadie. Todo mundo, hasta Inmaculada, cuando se deja dar latigazos, es porque ella quiere, nadie la fuerza. Y tienen el cuidado de ocultar esos latigazos. Hasta ella tiene el cuidado de ocultarlos. Entonces nadie fuerza la voluntad de nadie. Por lo tanto, el Marqués de Sade no tiene nada que hacer. En García Ponce, en la obra de García Ponce, insisto, le aburría tremendamente a García Ponce el Marqués. Justamente me interesa mucho este tema, Juan Antonio, de la originalidad de García Ponce. Tenemos muy poco tiempo para cerrar, pero me parece que no existe en lengua española una tradición erótica en la literatura. No hay, como en inglés o en francés, por decirlo así. García Ponce leyó muy bien a Bataille, Klosowski, como mencionas. Henry Miller. Y Henry Miller también. Efectivamente, yo creo que la propuesta de Sade era muchísimo más radical. Era Nietzsche antes de la letra, también era Dios ha muerto antes de que Nietzsche dijera. Pero tú, ¿cómo ubicas a García Ponce frente a esta ausencia o casi ausencia de tradición en el campo erótico? El primer poema erótico de la literatura mexicana es Misa Negra, de José Juan Tablada, y es de 1893-94. Después tenemos a Efrén Rebolledo, que hace una novela que se titula Hojas de bambú, donde ya hay un erotismo. También tenemos Caro Victrix, que son una serie de sonetos eróticos. Tenemos el poema Santa Teresa de Efrén Rebolledo, en el que hace lo mismo que García Ponce, pero muchísimos años antes. Ahí está el toque divino. Hay que leer Santa Teresa, que está un poco basado en la escultura de Bernini. Santa Teresa de Rebolledo. Son poemas profundamente eróticos. En la literatura mexicana sí hay una tradición no amorosa, sino erótica, que no es lo mismo,
pero en poesía, en poesía. En novela, yo diría Hojas de Bambú y después algunas secuencias en una que otra. Y no será hasta Aura, de primera gran novela erótica, porque allí Aura se abre como un altar. Y recuerdan la escena de la hostia, del pan, en Aura. Aura tiene varias fuentes. Está la cena de Alfonso Reyes y está también Misa Negra de Tablada. Hay un corazón. Ahora, definitivamente yo ahí sí coincido contigo. García Ponce es el primer, gran autor erótico de la literatura mexicana, pero hay antecedentes. No es el primero, es el primero donde ya aparece explícitamente el erotismo. Ya, pues muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir, lástima. Teníamos tantas cosas que platicar contigo, pero pues así Nos va. pueden escribir, nos pueden enviar un tweet a @acentosdelemer, nos pueden enviar un mail a acentosdelemer@gmail.com y las redes sociales solo tienes, entonces quedamos, Juan Antonio, que solo tienes Facebook, ¿no? Y LinkedIn, pero sobre todo Facebook, ¿cierto? Como Juan Antonio Rosado, ahí lo pueden encontrar. Sí, es una máscara mi imagen. También me pueden escribir a mi correo electrónico, no tengo problemas con mi correo electrónico. Es jarzmx@yahoo.com.mx. Muchas gracias, Juan Antonio. Vamos a mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz y en la producción está el literario Hernán Nájera. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Magda Díaz Morales es doctora en literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Ha sido invitada a gran cantidad de cursos, seminarios, congresos nacionales e internacionales para analizar, para hablar sobre la obra de Juan García Ponce. Escribió el libro El erotismo perverso de Juan García Ponce, Lenguaje y Silencio, publicado por la Universidad Veracruzana. Coordinó el libro Homenaje a Juan García Ponce, Imagen Primera y La Noche, 50 años después, publicado por IBEC Conaculta. Organizó, con el apoyo y representación institucional del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, el Congreso Internacional en honor a Juan García Ponce, Imagen Primera de una Generación, Jornadas de Homenaje a Juan García Ponce, en 1994, donde, por cierto, yo tuve el gusto de participar con una conferencia magistral. Luego, también realizó el prólogo al libro Juan García Ponce, Imagen Primera, serie conmemorativa Sergio Galindo por el 50 aniversario de la Dirección General Editorial de la Universidad Veracruzana. También entrevistó a Juan García Ponce, Polígrafo Total, una conversación con Magda Díaz y Morales. Esto apareció en Corre, Lee y Dile, El mensajero del lector, Dirección General Editorial de la Universidad Veracruzana, en 2002. Hola Magda, tú tienes una larga trayectoria académica en torno a la obra de García Ponce. Cuéntanos cómo lo conociste y por qué te interesó su obra. Hola, Juan Antonio, muchas gracias. Fíjate que estaba yo estudiando la licenciatura en Letras Españolas en la UNAM, cuando en una clase me dejan de tarea leer La cabaña. Fui a la biblioteca, la pedí y no estaba disponible. Y me dice la señorita, tenemos un cuento del mismo autor, se llama El gato. Y le digo, no lo conozco. Me dice, si quiere, mientras desocupan la novela. Digo, bueno, me lo llevé a la casa. Desde ese día hasta la actualidad, la obra de García Ponce ha estado en mi vida académica y personal. Años después, me vine a vivir a Jalapa y en esta ciudad conocí al queridísimo escritor Juan Vicente Melo.
miembro también de la Casa del Lago o de la generación de medio siglo, y en ese tiempo el Ágora de la ciudad organizó un ciclo de literatura que se llamó Ciclo de Escritores del Totonacaxca, dentro del cual organizaron una mesa redonda sobre la narrativa de García Ponce, y Juan Vicente tuvo a bien invitarme, imagínate qué privilegio, era yo muy chica y invitarme a una cosa así, ¿no? Entonces me presenté en esa mesa y Juan Vicente vivía ya en esta ciudad de Jalapa, y bueno, con él entablé conversaciones larguísimas, días y días y días, inolvidables. Él era ameno, erudito, amable, bueno, un amor de señor, ¿no? Y tenía y guardaba con él un amor fraternal enorme por García Ponce, y pues imagínate lo que no me platicaba de anécdotas, nos reíamos, y bueno, gracias a él me dio la dirección de la casa en Coyoacán de García Ponce. Y entonces yo dije, le voy a escribir, y me atreví y le escribí. Pasó unos días, que sería un mes, y cuál sería mi sorpresa, que me contestó. Casi me desmayo cuando veo Juan García Ponce, la dirección, Zamora creo que era, ¿sabes? Y mi nombre en el sobre, ¿no? Sí era Zamora, creo, ¿verdad? Alberto Zamora, sí. Sí, ándale, ahí. Ahí No, Coyoacán. yo corría con la carta, venía con la carta, la ponía, le quería contar a todo el mundo, decía, no, mejor no, en fin. Fue un día con mucha, mucha emoción. Así fue como lo conocí, ¿no? Muy contenta con la posibilidad de escribirle. La verdad no sabía ni qué le iba a decir. Pensaba yo, ¿cómo le voy a decir? A transmitir toda la admiración. ¿Cómo? Decirle, lo admiro mucho, pues cuántas veces no lo habrá oído, ¿no? Entonces sí, me dio mucha emoción, y cuando me contestó, te repito, es un día que tengo grabadísimo en mi cabeza, ¿no? Tú puedes vislumbrar la emoción que sentí en ese momento, ¿no? A partir de ahí, tuve la fortuna, porque es de veras fortuna, privilegio, no sé cómo llamarle, de poder intercambiar correspondencia con él constantemente durante muchos años. Estas cartas las guardo como un tesoro invaluable, con mucho agradecimiento, imagínate, porque le preguntaba, le contaba, me contestaba. Hablábamos de Carola Calderón, por ejemplo, que él conoció, era amiga mía acá, muchas cosas, muchas. Una vez le pregunté por carta, ¿y cómo puedo empezar a leer tu obra en orden? Primero me dijo un orden, y a la otra carta me dice, no, hombre, léela como quieras, tú lo que tú desees, lo puedes hacer, ¿no? Posteriormente, cuando fui invitada por una profesora de la Facultad de Filología de la Universidad en Las Palmas de Gran Canaria, en Islas Canarias, España, a un curso sobre el erotismo en la obra de Juan García Ponce, dentro del marco de la narrativa hispanoamericana contemporánea. Corrí, se lo conté a García Ponce, le digo, ¿qué quieres? Voy a ir a dar tal, sobre tu obra, pero sobre el erotismo y todo. Y me dice, yo pensé que me iba a decir, ay, qué bueno la obra, ¿no? No, agarra y me dice, ¿sabes qué? Vas y saludas a mi amigo Martín Chirino. Y yo, ¿Martín Chirino? Bueno, no, investigué quién era tantito, ¿no? La ignorancia en ese momento. Y era un importante y famoso escultor canario, en ese momento director del CAM, del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. Pues llegué, a los pocos días de llegar, fui al museo, llego, le digo, señorita, por favor, con el señor Martín Chirino, fíjese que no se encuentra en la isla, pero déjeme sus datos y yo inmediatamente que él llegue, ¿cuánto tiempo va a estar aquí? Le digo, pues yo creo que un mes, otro poco. Me dice, yo le comunico. Bueno, salgo, regreso al hotel, allí en la famosa playa de las Canteras, que la universidad me había otorgado el espacio, y ya Martín Chirino me había hablado. Ya, y dije, pues no, que no estaba en la isla, ¿no? Lo que pasa que cuando me
cuando salí, la secretaria, dejé mi nombre, que era mexicana y que iba de parte de Juan García Ponce. Entonces, pues inmediatamente Martín Chirino tuvo la atención y llegué a verlo al otro día, que me esperaba. Y bueno, no, Juan Antonio, fue una visita de verdad tan placentera, tan placentera. Un señor encantador, muy agradable, muy amable. Hablamos como 2 o 3 horas de García Ponce, ¿no? Y nos reímos muchísimo, fue reír tras reír, porque me contó que él no podía olvidar en una ocasión que fueron a la playa él, García Ponce y otro amigo, y García Ponce se puso a cantar. Entonces, que esa canción que cantó García Ponce no la podía olvidar, no la había podido conseguir, no sabía cómo se llamaba. Le digo, así como, ¿cuál era? Le digo, ni sabía que cantaba. Dice, no cantaba, pero ahí en la pachanga, dice, empezamos a cantar todos y él empezó a cantar esta canción. Dijo, ¿y cuál era? Y dice que decía, y ya después supe cuál era. Y cuando andábamos cortando rábanos, unos comíanos y otros cortábanos. Entonces, ese juego de palabras a Martín Chirinos le daba mucha risa y la musiquita, ¿no? Y cuenta que, bueno, ahí en la playa pasaban horas hablando de literatura, de música, de todos esos grandes escritores que admiraba García Ponce y Martín Chirino, todo el arte, imagínate, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita. Después me dio unos libros para García Ponce, se los hice llegar y a mí me regaló un libro con imágenes de su obra, no sé si se logre ver, sí, ¿verdad? Sí, aquí está. Y mira, te voy a leer rápido la dedicatoria. Para Magda Díaz Morales, un recuerdo de un encuentro lleno de hermosas sugerencias de un pasado único llamado Juan García Ponce. Entonces, bueno, ese es un momento tan agradable. ¿Qué será? Otro día muy perdurable, muy hermoso que recuerdo fue una mañana, eran como las 12 del día, suena mi teléfono aquí en la casa, contesto y hay una voz que me dice, ¿es usted Magda Díaz Morales? Y yo, sí, soy yo, dígame. Y me dice, le hablamos para invitarla a la entrega del Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Se lo van a dar a Juan García Ponce, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Te cuento que el corazón se me salió de la emoción. Yo brincaba, reía, imagínate, estaba feliz. Y no lo podía creer, cosa tan grande, ¿no? Sumamente agradecida por eso. Imagínate, Juan Antonio, participar además en la mesa redonda a la salud de Juan García Ponce. Me dijeron que era yo la elegida para ofrecer el discurso de la ceremonia de la develación de la efigie de Juan García Ponce en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Ese día estaba yo tan nerviosa que no podía casi hablar de la emoción. Frente a mí estaba Juan García Ponce, escuchando atentamente lo que decía, imagínate. Y también estaban sus 2 hijos y bueno, muchas personas compartiendo con él estos bellos instantes. Ahí en el portal, que ahorita voy a comentar, dedicado al escritor, están mis palabras y una foto que guarda ese momento tan emotivo e inolvidable. Cuando le dieron el premio Rulfo, recuerdo que los aplausos no se acababan. Todos estábamos de pie, emocionados y muy contentos y aplaudían y pasaban los minutos. Para mí que fueron como 10, 15 minutos de aplausos. García Ponce estaba totalmente feliz. Y ahora, en que hablo del portal oficial dedicado a nuestro escritor, es juangarciaponce.com, todo junto. Me satisface saber que él se enteró de este portal
porque es un proyecto que yo empecé desde 1998. Imagínate, me dio tiempo de contarle, de decirle lo que iba a poner, que quería, que no quería, en fin, su autorización, y le dije que ya lo estaba terminando, que pronto lo pondría en línea. Me dijo que él esto de la tecnología no era muy bueno para ello, pero que le iba a decir a su ex esposa, la señora Mercedes Oteiza, para que lo pudieran ver. Y él fallece el 27 de diciembre de 2003 y yo pongo en línea el portal el 9 de enero de 2004. Y de esto ya hace 20 años, imagínate. También, ¿qué te puedo decir? Otra cosa inolvidable para mí fue cuando, con el apoyo y representación institucional del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, propuse y pude organizar el Congreso Internacional en honor a García Ponce. Se llamó Imagen Primera de una Generación, Jornadas de Homenaje a Juan García Ponce. Fue un congreso tan bonito, con tantos estudiosos de la obra de García Ponce, el video del evento, el libro del evento que salió como consecuencia, y todo escrito. Le conté, luego lo fui a ver, le conté en persona, en fin. Estudiosos como Armando Pereira, Bruce Novoa, Rivera Rodas, José Luis Rivas, Sara Pot, Claudia Albarrán, Raimundo Mier, Juan Antonio Rosado, entre muchos, muchos otros, se dieron presencia con sus trabajos, sus ensayos, su admiración por el escritor. Vinieron, participaron varios colegas de mi instituto, varias universidades de México, de Estados Unidos, de Europa. Tan solo en el libro participaron 41 estudiosos de la obra de García Ponce. ¿Tú ya lo conoces? Pero bueno, este es el libro como resultado de ese homenaje, ¿no? ¿Y qué te puedo decir más? Bueno, otra experiencia muy, para mí, pues importante, fue que quise, tú sabes que en 2013 los libros de cuentos Imagen Primera y La Noche cumplieron 50 años de haberse publicado por primera vez en el 2013. Y quise hacerle un humilde pero muy cariñoso homenaje, coordinando un libro para celebrar este suceso. Fui a ver al poeta José Homero. En ese tiempo era director del Instituto Veracruzano de la Cultura, el IBEC, y le conté mi intención y quería yo realizar este homenaje, ¿no? Muy amable, él me dijo que saldría la convocatoria de publicaciones en el 2013, que lo metiera a consideración y a ver qué resultaba. Y bueno, así lo hice y que resulta ganador, cosa maravillosa. Se publica en 2015 en coordinación con Conaculta y el IBEC. El libro se llama Homenaje a Juan García Ponce, Imagen Primera y La Noche. Es este. Tú tienes también un ejemplar porque tuve la fortuna de que también participaras, ¿no? Y también colaboraron Cecilia Udave, Liviu Lutas, que es un crítico literario rumano, radicado en Suecia, Alfredo Cid Jurado, Gonzalo Soltero, Isaac Magaña G. Cantón, que organizó allá en la UNAM una presentación muy bonita, muy cálida. Acá también se presentó, en fin, tuvo varias, después en la feria, estuvo muy, muy bonito, ¿no? Yo digo siempre que da mucha nostalgia hablar de todo esto, ¿no? De recordar tantas cosas hermosas con García Ponce, que realmente yo creo que mi vida hubiera sido otra si no hubiera estado paralela a mi vida toda la obra y el gran admiración por García Ponce, ¿no? Pero como dice Blanchot, la literatura además suscita amistad, ¿no? Y quienes admiramos la obra de este escritor somos como una gran familia, yo creo que estás de acuerdo, ¿no? Somos como una gran familia. Cuando le hice llegar
a García Ponce en mi tesis doctoral sobre su obra, me dice, bueno, pues cada quien es responsable de sus propios demonios. Me dio mucha risa y siempre tendré presente sus palabras. ¿Qué más puedo decirte? Pues creo que eso es lo más que en este momento recuerdo. Magda, antes de despedirnos, ¿qué opinas sobre la crítica de cierto feminismo radical contra la obra de García Ponce y que se ha dedicado a desprestigiarla? Fíjate que en un congreso en El Paso, Texas, Lara Zavala me hizo esa misma pregunta y en ese momento no vislumbraba lo que vislumbro ahora, ¿no? Claro, pues imagínate, ese congreso tendrá que será unos 15 años, ¿no? Entonces ahora, yo pienso que porque no lo conocen la obra, no saben que atrás está Klosowski, no saben que atrás está Blanchot, no saben que está Musil, no saben. Ellos se dejan, las feministas se dejan, en mi opinión, llevar por lo que leen, ¿no? Por lo literal, Sí, sí, pero dice, en el fondo lo que está haciendo es darle una libertad absoluta a la mujer. por supuesto, es lo que yo le decía a Hernán Zavala en esta ocasión, es todo lo contrario. ¿Te acuerdas cuando Nicole en los cuentos de 5 mujeres, ¿no? Va a un almacén, compra un perfume, le gusta a un muchacho y ahí tiene relaciones con él, se lo lleva, en fin. Si eso no es libertad a la mujer, entonces, ¿qué cosa sería, no? Yo pienso eso. Porque no es un escritor sadiano, ni sádico, ni mucho menos. No, para nada, ¿no? Acepta la libertad absoluta. Y luego ha habido opiniones de que es un pervertido, de que es un sádico, exactamente. No, yo la verdad me cansé de dar mi opinión al respecto, ¿no? Porque es eso, una opinión, no es la opinión. Yo opino que no es así, ¿no? Y yo les decía, no es así, es al contrario, esa libertad de la que dices, él le da total libertad, mucho más que a los hombres, es la mujer es la que tiene la libertad, la que lleva el pandero, la que decide, la que hace. Y por supuesto, además, hay que irse atrás, hay que irse al fundamento, hay que irse en uno de los cuentos de 5 mujeres. Está Klim, la obra de Klim reflejada. Dime dónde está allí la mujer menospreciada o sadista. No, no, no. No, yo creo que hay que releerlo, adentrarnos más y no, ojalá se pudiera las feministas darse cuenta. Cuando menos, yo creo que no podríamos decir las feministas, no. Yo creo que algunas, ¿no? Y algunos también, no nada más feministas, pueden opinar así, pero no por una intención negativa, sino por desconocimiento. Claro. Muchas gracias, Magda, por tu participación. Ay, no, Juan Antonio, a ti, qué gusto que podamos reunirnos para hablar de un amor compartido, ¿no? Y ojalá lo podamos hacer en persona muy pronto. Claro que sí. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, Magda. No es que me sienta o no inválido, es que no lo soy. Un inválido es alguien que no puede hacer lo que le importa y yo sí puedo hacer lo que quiero, escribir. El sufrimiento. No creo que sirva absolutamente para nada y lo único que hay que hacer con el sufrimiento es llevarlo con la mayor discreción posible. Soy totalmente contrario a la idea cristiana de la redención por el dolor. Se me hace una verdadera aberración mental pensar que el dolor pueda servir para redimirte de algo. Juan García Ponce, 1978. Patti, muchas gracias por aceptar la invitación para que nos hables de tu relación con Juan García Ponce y con Huberto Batis. ¿Cómo lo conociste? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo fue tu relación con Juan y con Huberto? ¿Qué opinión tienes de ellos y de sus obras? Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo, Juan Antonio.
Para mí fue un placer, realmente un privilegio, tanto convivir con Huberto como con Juan. Ambos pues eran amigos desde muy jóvenes y realmente para mí fue un cambio en mi vida total conocerlos, desde muchos aspectos, desde el aspecto de, como decía Huberto, de enseñarme a gozar la literatura, y en ese sentido la idea de la perversión, pervertirme, pero en ese sentido, de ninguna manera en otro, porque a pesar de que ellos eran grandes estudiosos de lo humano y de todas las cosas que no se dicen, permiten que las personas las mantengan, que hacen que las personas las oculten, eh, eh, ellos sabían muy bien ubicar qué parte era la que les correspondía desde el punto de vista teórico. Entonces, para mí fue muy, muy interesante, como te decía, en varios planos, ¿no? En el intelectual, que me permite descubrir autores que ellos leían, muy importantes de los que ahora yo me he aficionado, pero que igual todavía soy primeriza en esos autores por la complejidad de los mismos, como Thomas Mann, como Musil, como Proust, que pues tú sabes, ¿no? Son autores verdaderamente eh, difíciles por su cantidad de obra y también por el tipo de literatura, ¿no? Que hacen muy, muy bien hecha, muy compleja, que refleja mucho todas las características o muchas de las características más fundamentales de los seres humanos. Entonces, yo tuve este privilegio porque en esos años que yo conozco a Juan, era yo compañera de Huberto Batis, ahora ya fallecido desgraciadamente, desafortunadamente para mí y para todos los que lo conocimos, también Juan, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Siempre recordados, siempre muy, muy, muy amados, y por mí y por todos, ¿no? Los que tuvimos este privilegio. Pero en esa época, que ahora es una época dichosa para mí porque realmente significó poder estar en contacto cotidiano, sobre todo los miércoles, con dos grandes seres humanos. Juan invitaba a Huberto los miércoles y a mí a cenar, y en esas reuniones desenfadadas, sin ningún tipo de formalismo, pero sí muy deseadas por ambos, por los tres, nos reuníamos a hablar de literatura. Yo, como no provenía de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de Economía, para mí era un mundo nuevo que de pronto se me abría y al que yo, al tratar de entender y al mismo tiempo de aprovechar esa gran experiencia, pues tenía frente de mí un gran reto, porque tenía que leer pues lo que, por supuesto, muchísima gente me llevaba por delante, ¿no? Pero la generosidad de Juan y de Huberto y su capacidad de ser maestros, pues me ayudó infinitamente para seguir muchas de las conversaciones, interesarme y después que terminaba la reunión, ponerme a leer toda la semana para entender un poco más lo que se había hablado y poco a poco pues seguir desarrollándome en el conocimiento de lo que ellos hablaban. Yo no te puedo decir que tenía una idea muy precisa, pero sí recuerdo que toda la escena, aunque aunque era pues maravillosa en cuanto a lo que nos ofrecía Juan de comer, de cenar, era muy interesante. Y esta era la parte más atractiva de la reunión. Juan, tú sabes, estaba enfermo y sin embargo, a pesar de que tenía limitaciones para expresarse, era una persona que podía totalmente decir lo que él pensaba, y nosotros seguíamos el hilo de la conversación que él nos daba, con muchísima atención y cuidado, porque él se esmeraba en comunicarnos
de lo que estaba leyendo, no sé, se esmeraba en decirle a Huberto, como el lector asiduo de Sábado, que era el Sábado, pues sabes, la publicación que Huberto hacía en el 1+1, este gran suplemento cultural. Entonces, como asiduo lector, le comentaba de cabo a rabo todo lo que había publicado Huberto. Entonces, para Huberto también, y para mí que yo también lo había tenido que leer igual bastante desde el principio hasta el final el sábado para poder seguir el hilo de la conversación, pues aprendía muchísimo. Huberto decía que para mí fue como tipo doctorado, ¿no? Estar en esas reuniones, pero sí es algo que sí es muy bonito de destacar de Juan y de Huberto, de ambos, es su enorme amistad intelectual. Yo siempre pensé que ellos dos se entendían y compartían los mismos gustos y la misma actitud de entrega y sobre todo de gran conocimiento literario, porque en los comentarios que hacían sobre distintos temas, pues lo que sobresalía era la crítica literaria fundada, ¿no? Entonces, pues de estas reuniones hubo siempre una cantidad enorme de apoyo a escritores que al comentarlos hubo muchísima amistad con nuevos escritores al ser promovidos también por Juan y leídos y nuevos temas. Entonces, por otro lado, también era muy interesante, muy bonito llegar y que Juan en notas de las reuniones nos leyera parte de lo que él estaba escribiendo. Huberto, como el gran escritor que también fue, él leía en voz alta el texto de Juan que iba a darle a Huberto para publicarlo, y Huberto le señalaba: ¿por qué no arreglas esto? ¿Por qué no haces esto otro? Y Juan decía: sí, está bien, arréglalo. Y lo arreglaba. Y en otras ocasiones, si no coincidía con lo que le decía Huberto, entonces Juan decía: no, déjalo, está bien así. Entonces, pero en general la aceptaba de una manera muy amable y sobre todo muy agradecida todas las opiniones que Huberto le daba, ¿no? Entonces, como el propio Juan ha escrito en relación a Huberto, el talento que le reconoce y la capacidad y generosidad de ayudar a todos los escritores, pues es algo que siempre Juan lo tuvo muy en cuenta, ¿no? Para relacionarse con Huberto. Y también hay otra cosa que a mí me gustaba muchísimo y me sorprendió la primera vez que yo los vi a ellos juntos, fue que tenían un lado, podría decirse, de ternura muy grande uno con el otro. Podría decirse un lado femenino me refiero a, no les apenaba expresarse el cariño que se tenían, y era un cariño de dos señores ambos pues muy masculinos, pero sí con esa capacidad de expresar sus emociones y su cariño, ¿no? Mutuamente. Eso pues era conmovedor, ¿no? Era una amistad que yo no había visto entre hombres, porque esa es como también la parte que a mí me llamaba mucho la atención de la literatura de Juan, ¿no? La capacidad que tenía de ponerse en el lado femenino, ¿no? De entender lo que las mujeres, o de tratar de entender cómo poder desarrollar sus personajes de una forma en la que se expresara el deseo, la sexualidad, la participación de la mujer más allá de una visión pasiva. Y eso me gustaba mucho, ¿no? De la literatura de Juan. Alguna vez, pues yo le preguntaba, como te comenté, que si él pensaba que lo que él escribía era una literatura en donde las mujeres estaban consideradas, ¿no? Sobre todo en las partes en donde él relata personajes en los que son vistas por hombres, ¿no? Las mujeres. Y
y deseadas. Entonces, él me dijo, y me acuerdo muy bien que sí, que él consideraba que sí tenía como buen escritor esa capacidad de entrar en la manera de sentir de un personaje femenino, y que si un escritor no lo lograba, pues no era buen escritor. Y demostrar el deseo que las mujeres podemos tener y el goce que podemos tener al ser deseadas. Esto era el intento, ¿no? Que estaba haciendo en su trabajo, pero no solo, además que sabía que las mujeres, desde ese punto de vista, nos agradaba ser vistas y ser deseadas. Cuando yo escuché esto, sí reflexioné porque yo provenía un poco de la idea de un feminismo más ortodoxo, digamos, más clásico, o no sé, de un cierto tipo de feminismo que ahora, bueno, ha cambiado un poco también, porque hay muchas vertientes, ¿no? Del feminismo, y algunas también hablan de la importancia de reconocer el placer femenino como fundamental, ¿no? Para la lucha feminista, pero en esa época, pues, este comentario sí me sorprendió porque a pesar de que yo era feminista y sigo siendo feminista, tan abiertamente reconocer que el deseo y el ser deseada es algo que, que que a una mujer no la desmerece o que una mujer no la pone en calidad de objeto, realmente me sorprendió, ¿no? Esto lo platiqué alguna vez con Juan y en broma me decía, es que ahí te sale toda tu formación feminista y no, tal vez tendrías que pensarlo más, ¿no? Feminista en un sentido de broma, me dijo, ¿no? Porque esta es otra cosa que yo siempre noté con ellos, ¿no? Que ellos respetaban mucho a las mujeres y que, por otro lado, el trato que tenían con las mujeres que yo veía siempre fue de escucha y de gran atención y de respeto a las opiniones que uno les expresaba. Yo creo que tanto a Huberto como a Juan, pero sobre todo a Juan, lo que más le noté yo en esas reuniones es la poca tolerancia que tenía, pero no por el tipo de persona que hablara, sea hombre o mujer, sino que sí tenía poca tolerancia en el sentido de que alguien que quisiera ser poco sincero con lo que dijera o pretendiera hablar sin conocer, pues no le gustaba nada, ¿no? Y lo callaba. Entonces era muy difícil no ser auténtico con Juan, porque su personalidad pues no lo permitía. En cambio, si uno no sabía y le preguntaba, oye, ¿esto por qué es? O yo no sé de lo que estás hablando, o dime tal cosa, él era generosísimo y hablaba muy ampliamente de lo que uno le preguntara, de lo que fuera. Y esto sobre todo con las mujeres, con quien era muy, pero muy amiguero, tenía muchas amigas. La idea de que en esta generación no tenían una voz las mujeres de su época, la verdad es que yo, a diferencia tal vez de lo que pudiera pensarse, la mayoría de las mujeres que yo conocí, que todavía vivían cuando yo los conocí, que eran más o menos contemporáneas de Juan, pues todas eran mujeres realmente muy independientes, con un criterio, una capacidad de expresión, artistas, pintoras, y pues bastante, podría decirse, antecesoras de un tipo de mujer actual, ¿no? Y además, bueno, que en su momento hicieron muchas cosas también. Entonces, este rasgo de Juan a mí siempre me ayudó mucho y me hizo quererlo muchísimo porque trató de que todas las opiniones que él consideraba de sus amigos o amigas fueran siempre respetadas por él y por las personas que él quería, ¿no? Alrededor suyo, que él podía tener alrededor suyo. Yo sí he vuelto a releer sus obras, las gozo muchísimo, encuentro cada vez más similitudes a medida que avanzo más en mis lecturas de lo que pueden ser referencias a los libros que yo recuerdo que ellos comentaban, ¿no? Patricia, fíjate que Juan García Ponce afirma que su personaje Heriberto se llama Sí, Heriberto Heriberto Bolaños. Bolaños.
Heriberto Bolaños en Crónica de la Intervención está basado en Huberto Batis. Sí, ¿Qué opinas de esto? sí, totalmente. Sí, nos decía que sí. Y también en ese libro nos hacía la broma de que habían conocido a Beatriz Trublot, y como se apellidaba Trublot, el personaje le había puesto Falsblood, ¿no? Ajá, Falsblood. sí, O sea, ajá, Beatriz Trublot se convierte en Berenice Falsblood. exacto, Le quita ajá. true y le pone false. Y Sí. llega a afirmar que también que le queda mejor el false que el true. Es que sí, ¿No? bueno, cualquiera que conocía a Juan sabía que era muy, muy, muy bromista. No, es decir, lo recuerdo porque sí, cuando hace el personaje de Huerto, sí, nos decía que, claro, por supuesto, es un personaje que él adapta, y también eso lo decía, a las necesidades de su novela, ¿no? Pero sí, bueno, la relación con el personaje sí es. Y le dedica también el libro de Desconsideraciones a Huberto. Entonces, que es un libro pues muy bonito, ¿no? Porque pues también Huberto, como él, era una persona muy directa que igualmente hacían pues críticas muy, muy fundamentadas. Entonces a veces pues no solían ser tan bien recibidas a quien se las hacían, ¿no? Pero no dejaba de tener siempre razón si no la pensaba mal. A mí lo que me tocó ver es que ambos trabajaron juntos, y eran una unidad. Y es importante porque yo creo que Huberto, a través de lo que Juan le decía, hizo mucho realidad lo que Juan quería en el momento en que él se sale de Vuelta, o deja de publicar más en Vuelta. Y pues remarcar eso, ¿no? Que su relación intelectual fue muy enriquecedora para ambos, y, y eso es algo que a veces no se suele insistir, ¿no? Muy bien. Patricia, muchísimas gracias. No, pues un gusto, y gracias a ti. Nos vemos. Hasta Sí, luego. hasta luego. Por último, presento la reacción de Patricia ante el testimonio de Hernán Lara Zavala. Muchas gracias por compartir el testimonio de Hernán, que en paz descanse. Aunque yo le pregunté a Juan si manipulaba a las mujeres de sus novelas para hacer los tríos que describe, y recuerdo que me explicó que no era así, que a las mujeres nos gustaba y disfrutábamos ser admiradas, que él retomaba esa parte femenina solamente y lo trataba de reflejar porque era así, que además éramos las mujeres quienes más podíamos disfrutar ese hecho, y por tanto no consideraba perverso por su parte describir a mujeres que gozaban con ser admiradas. Y debo decirte que Juan me hizo pensar que lo que él decía era muy probable. También el testimonio de Hernán me hizo recordar inmediatamente a Huberto Batis, pues él te habría contado de manera muy compleja la búsqueda y contribución literaria de Juan, pues entre muchos aspectos de su gran amistad presencié el gran respeto y atención que Juan tenía a lo dicho por Huberto sobre escritores que ambos conocían. Vi cómo aceptó las sugerencias de Huberto, dado el profundo conocimiento y admiración de la obra de cada uno, en un diálogo cariñoso y mutuamente enriquecedor. Para mí fue un privilegio presenciar lo que te menciono, que hizo entrañable mi cariño, admiración y respeto por ambos. Te menciono lo anterior solo para que puedas darte cuenta de las causas por las que Armando, Claudia y yo admiramos a estos grandes escritores, con vidas y experiencias compartidas desde jóvenes y hasta el final de la vida de Juan. Lo anterior solo te lo menciono a ti, pues yo no soy especialista en literatura como Huberto y Juan, y lo que aprendí me lo enseñaron en las maravillosas conversaciones que viví con ellos. A lo que le respondí: hola Pati, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Dime si me permites incluir estas justas palabras tuyas en el homenaje a Juan García Ponce que pienso publicar. Sería muy enriquecedor. Patti me respondió: supongo que a ti te comentó Juan lo mismo respecto a las mujeres, por eso estás de acuerdo conmigo. Y respecto a Huberto, incluso publicó un texto Juan en el homenaje que le hicieron a Huberto en Bellas Artes, en el que Juan escribe que Huberto fue el más fiel y firme de sus amigos y que participó con Huberto toda su vida en las publicaciones que Huberto hizo, etc. El texto te lo envío en cuanto lo localice. Respecto a que me cites, si crees que te es útil, puedes citarme, solo que, como te dije antes, no tengo el prestigio de ser una especialista en letras y mi testimonio tiene únicamente valor de rescate de una aseveración de Juan ante una pregunta que le hice. Por eso no sé si te sea útil. Muchos saludos afectuosos. A lo que le respondí: muchas gracias, Patti, así es. En Juan García Ponce nadie fuerza la voluntad de nadie. Me comentó que él no era un sádico ni cosa que se parezca. Conozco el texto que tú citas sobre Huberto. Y Patti respondió: qué bueno que te dijo Juan lo que me mencionas sobre su actitud hacia las mujeres. Yo pienso que en la literatura de Juan sobresale una exaltación de los deseos más íntimos de las mujeres descritas, con la intención de que las mujeres seamos reconocidas en nuestro derecho a sentir placer y vivirlo sin culpa y sin ser juzgadas por los hombres o la sociedad. Para mí eso es un pensamiento muy avanzado y bastante feminista, que es lo que me parece hace de la literatura de Juan y Huberto como escritores, muy avanzados y distantes del machismo. De hecho, ambos sabían que yo era feminista y Juan me hacía la broma de decirme «¿Qué feminista?». Pues imagino, ellos convivieron con mujeres que los rodearon académicamente y fueron mujeres formadas en el feminismo de los 60 y 70, mucho antes que yo los conociera. Broma desenfadada y honrosa para mí. Muchísimas gracias por tu amabilidad y atenciones. A lo que le respondí: gracias de nuevo, Patti. En una ocasión, García Ponce se definió como feminista. Qué bueno que lo mencionas. Por último, Patti responde: ok, muchas gracias a ti y qué bueno que me mencionas que Juan se definió como feminista, pues lo pienso así, e incluso me atrevería a decir que tanto Juan como Huberto desarrollaron mucho su lado femenino, lo que les permitió entender a las mujeres con quienes vivieron y disfrutar con ellas ese lado femenino, así como hacer o promover literatura, con el ángulo feminista y femenino sin ser contradictorios los términos, lo que yo admiraba y constataba en ambos en muchos aspectos de su maravillosa personalidad.